Estaba pelando papas para un guisado cuando entró Emiliano. El sonido del pelador contra la cáscara llenaba el silencio entre nosotros, constante e inofensivo, hasta que habló. «De ahora en adelante, mamá», dijo sin despegar los ojos del celular, «el banco va a transferir tu pensión a mi cuenta». Las palabras cayeron suaves, como si no quisieran lastimar, pero cortaron el aire por la mitad. Me quedé inmóvil con una papa en una mano y el pelador en la otra. No levantó la vista. «No necesitas dinero», añadió, «solo necesitas un lugar para morir». El pelador se me resbaló y chocó contra el fregadero con un sonido metálico y seco. Quise decir algo, preguntar si lo había oído bien, pero la garganta se me cerró. Volví a la barra y fingí seguir trabajando. Mi corazón latía tan rápido que se mezclaba con el tic-tac del reloj de la cocina. Entonces entró Jimena su perfume, anunciándola antes que sus pasos. «¿Ya está la cena?», preguntó con una chispa en la voz, como si el mundo no se hubiera roto segundos antes. Se recargó en la barra junto a Emiliano, sonriendo como si fuera una tarde cualquiera. Emiliano no mencionó lo que había dicho. Yo tampoco. Removí la olla en la estufa y asentí con la mirada fija en la salsa que burbujeaba, pero que ya no olía a comida, sino a algo quemándose. Jimena tarareaba, mientras ponía a la mesa sus pulseras chocando como monedas. Comimos en silencio. Ellos hablaron de propiedades de sus planes de su semana. Nadie preguntó por la mía. Cuando recogimos los platos, lavé cada uno con cuidado, mis manos moviéndose más lentas de lo normal. Emiliano se metió a su oficina, Ximena al cuarto. Me quedé en la cocina a media luz. La luz del refrigerador parpadeó al abrir la puerta. El aire frío me rozó la cara. El molde con el guisado era lo único que se sentía sólido real. Cerré la puerta con suavidad y me quedé ahí parada mucho tiempo, con el zumbido del motor constante como un respiro. Entonces me di cuenta, el aire en la casa había cambiado y algo dentro de mí empezaba a moverse con él. Me quedé despierta mucho después de que la casa se silenció. La lámpara arrojaba una luz tenue sobre la mesita de noche, donde había una foto en un marco de madera astillado, Emiliano de 7 años, con una sonrisa llena de huecos, al lado de un perro callejero que rescatamos del albergue. Lo llamó Calcetines por las patas, que parecían pintadas de blanco. Lloró cuando lo trajimos a casa. Dijo que era el mejor día de su vida. Ese mismo año renuncié a mi segundo par de zapatos de trabajo para que él tuviera una mochila nueva. Caminé al trabajo en la biblioteca durante el calor de Ciudad Juárez, rellenando mis botas con periódico para que no me quemara el suelo. Ese año tuve 3 trabajos. 4, si cuentas las clases particulares. Todavía recuerdo el día que llegó la carta de aceptación de la universidad. Saltó en el sofá y gritó: «¡Lo logramos, mamá! ¡Lo logramos!». Vendí las herramientas de mi esposo para pagar sus libros. Dejé de ir al doctor para que él no faltara a clases. Y ahora me llama Rosario. «No, mamá, solo Rosario. Ya no comemos juntos. Ximena dice que es más fácil tener horarios separados. A veces me traen un plato a mi cuarto, a veces nada. No pregunto. Esa noche me levanté de la cama y abrí la caja fuerte que guardaba al fondo del closet. Mis manos temblaban mientras revisaba su contenido: recibos de impuestos, hojas de presupuestos escritas a mano, la escritura de la casa. Mi nombre aún estaba ahí y una carpeta marcada como historial de cuentas. Lo había guardado todo. No porque no confiara en él, sino porque siempre fui yo la que llevaba las cuentas claras. Pasé página tras página, fechas, depósitos, nombres. Entonces lo vi. Un formulario de transferencia bancaria. Notariado. Mi firma junto a la suya. Pero yo no había firmado eso, no ese documento. Toqué la tinta con suavidad,
siguiendo el trazo de mi nombre falsificado. Luego cerré la carpeta y la puse sobre la cama a mi lado. Era hora de preparar algo más, algo que él no viera venir. A la mañana siguiente escuché el taladro antes de ver qué hacían. Jimena estaba junto a la puerta trasera mientras un cerrajero cambiaba la chapa. Me vio observándolos desde el pasillo y sonrió con esa sonrisa educada que guarda para los cajeros y los desconocidos. Es solo por seguridad, dijo. A veces olvida cerrar la puerta. No discutí. Solo asentí y crucé los brazos más fuerte contra mi pecho. Emiliano entró minutos después haciendo sonar las llaves nuevas. Parecía orgulloso como si me hubiera hecho un favor. No salgas sola, ¿de acuerdo? No queremos que te pierdas o te lastimes, dijo dándome una palmadita en el hombro con una voz suave que sonaba ensayada. Lo miré y sonreí. Claro, pequeño. Esa noche, después de que subieron a su cuarto, me senté en la cocina silenciosa y escuché el zumbido del refrigerador. La casa ya no se sentía mía, pero aún respiraba con mis costumbres los ganchos para tazas que instalé, el azulejo disparejo, que nunca quise cambiar el ritmo de cada crujido en el piso. Tomé mi chal, salí por la puerta lateral y caminé hacia el cobertizo. La hierba me rozaba los tobillos y el aire fresco se sentía como un secreto. El candado del cobertizo estaba oxidado, pero yo había escondido una llave de repuesto en una maceta rota años atrás. Todavía funcionaba. Adentro el aire olía a polvo y pintura. Me arrodillé cerca de la pared trasera, levanté una tabla suelta y saqué una lata metálica que no había tocado en décadas. Dentro había cosas que había olvidado, que guardaba monedas antiguas, actas de nacimiento, una foto desvaída de Emiliano de niño y una botella sellada de cloro concentrado de mi trabajo limpiando en la primaria. La sostuve contra la luz. El líquido parecía casi plateado. Luego la puse con cuidado en su lugar. No planeaba lastimar a nadie, solo necesitaba recordarme que no estaba indefensa. Cerré la lata, la cubrí de nuevo y salí del cobertizo con el corazón firme. Arriba escuché sus risas, a través de la ventana abierta, ligeras, despreocupadas. Apagué la luz de la cocina y comencé a planear lo que seguía. Fingí dormir una siesta en el sillón cuando escuché los tacones de Jimena cruzar el piso. El aire olía levemente a su perfume y a tinta de impresora. Dejó un montón de papeles en la mesa del comedor y le susurró algo a Emiliano antes de salir. Sus voces llegaban lo justo para que oyera lo que no debía. No se va a dar cuenta, dijo Jimena. Apenas recuerda qué día es. Emiliano soltó una risita. Para la próxima semana todo estará a mi nombre. La puerta se cerró tras ellos. Esperé unos minutos, luego abrí los ojos. El reloj seguía con su tic-tac. Me acerqué a la mesa y revisé los papeles. No eran folletos del banco. Como habían dicho, eran formularios de transferencia todos llenos. Mi nombre estaba en cada uno. La firma falsificada con cuidado, casi perfecta. Casi. Saqué mis lentes de lectura y comencé a copiar cada número, cada línea. Escribí lento con cuidado, como cuando balanceaba cuentas para no perder el trabajo. Luego dejé todo exactamente como lo había encontrado. Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala, yo estaba en la cocina, batiendo huevos y leche para el postre favorito de Emiliano Flan. Siempre lo había amado desde pequeño, el único dulce que nunca le negué. La ironía me hizo sonreír. Cuando el flan se enfrió, tomé las copias de los formularios, las sellé en una bolsa de plástico y la presioné bajo el flan en un molde hondo de vidrio. Vertí agua alrededor, llenando el espacio, y metí el molde al congelador. Se endurecería durante la noche con la verdad atrapada bajo una capa de dulzura. Antes de dormir, escribí una nota en un pedazo de papel aluminio y la puse encima del molde. Las madres también guardan registros. Cuando cerré la puerta del congelador,
Sentí algo que no había sentido en años, una satisfacción callada. La casa zumbaba como siempre, pero ahora el sonido era diferente, como el pulso bajo de un plan tomando forma. Arriba escuché el murmullo de sus voces desvaneciéndose en risas sin saber que su mañana comenzaría con un grito. La casa estaba quieta cuando me levanté. Me moví por la cocina sin hacer ruido, como cuando Emiliano era bebé, y trataba de no despertarlo antes del amanecer. Me serví una taza de café. Me senté en la mesa junto a la ventana y escuché los crujidos de los pasos arriba. La luz de la mañana se derramaba sobre la encimera. Podía escuchar la voz de Jimena en el pasillo, aguda, cansada, ya irritada. Los pasos más lentos de Emiliano la seguían. Entonces se abrió la puerta del refrigerador. Silencio. Pasaron unos segundos, tal vez menos. Luego un estruendo vidrio contra azulejo, el sonido pesado de algo que cae sin pensar. No me inmuté. El grito de Emiliano vino después. No de dolor, de sorpresa, de pura incredulidad. Escuché a Jimena bajar corriendo descalza. ¿Qué pasó? ¿No volteé? Sabía la escena. Ella jadeó. ¿Qué demonios es eso? No respondió. No podía hablar. El molde se había roto en el suelo, los bordes filosos brillando bajo un bloque de hielo medio derretido. Dentro, perfectamente legible, los formularios bancarios, uno con mi firma, otro con su falsificación. Tomé un sorbo lento de mi taza. Luego los miré. Emiliano, detenido a medio movimiento, Jimena con la mano en la boca. «Buenos días, pequeño», dije. «¿Quieres unas tostadas?» Sus ojos se clavaron en mí. Sus manos temblaban. Jimena se agachó e intentó tocar los papeles, pero retiró los dedos por el frío. «¿Qué hiciste?», me preguntó con la voz temblorosa. Me levanté, caminé al armario y saqué un plato limpio. «Sabes, solía guardar todas tus boletas en la misma caja», le dije a Emiliano. «Supongo que algunas costumbres no se van». No respondió. La puerta del refrigerador seguía abierta detrás de él, zumbando en el silencio. El hielo seguía derritiéndose lentamente alrededor de la prueba. Puse 2 rebanadas de pan en la tostadora, dándoles la espalda. Emiliano no se movía. Jimena estaba como quien espera un veredicto, y yo no sentía miedo, solo claridad, porque habían visto de qué era capaz, y eso era solo el comienzo. Jimena lo llamó una reunión familiar. Llevaba un suéter y hablaba con la misma voz que usaba cuando organizaba su club de lectura suave y baja, como si fuera a ofrecer un té. «Sabemos que las cosas se pusieron intensas ayer», empezó mirando a Emiliano, que no me había visto desde el incidente del flan. «Pero es solo porque nos preocupas, Rosario». Asentí lentamente. «Solo queremos protegerte», dijo. «No necesitas estrés en tus años dorados». Crucé las manos en mi regazo. «Qué amables», sin alzar la voz, sin acusaciones, solo el mismo tono que usé cuando Jimena quemó un guisado y juró que era caramelización intencional. Esa tarde caminé sola al banco. El guardia de seguridad me ofreció abrir la puerta. Le di las gracias. Adentro pedí hablar con la gerente, no con un cajero, no con un representante, con la gerente. Parpadeó al verme, pero sonrió rápido. «Señora Mendoza, creo que conociste a mi esposo, y tu padre fue entrenador del equipo de béisbol de mi hijo». El reconocimiento floreció, y el respeto. 1 hora después, las cuentas eran mías otra vez. Control total. Todo. El nombre de Emiliano borrado. Firmé los formularios con mano firme. A las 4 estaba en el juzgado. Mis documentos ya estaban notariados. Los había preparado años atrás cuando murió Samuel, aunque nunca imaginé usarlos así. Pero la previsión es un hábito que se forma en los márgenes cuando vives de quincena en quincena, cuando crías a un hijo sola. El oficial selló todo con un sonido seco y final. La casa ahora estaba protegida en un fideicomiso. Sin venta, sin mi muerte.
sin herencia, sin condiciones, y definitivamente sin escapatorias para ellos. Regresé a casa antes del atardecer. Estaban en el patio susurrando sobre sus celulares. Pasé sin decir nada, puse la tetera a hervir y saqué mi libro mayor. No el financiero, uno más viejo escrito a mano, una lista de deudas. No las que me debían, las que yo debía, porque también era hora de saldarlas. Pasaba por el pasillo cuando escuché la voz de Jimena. «¡No va a durar!», susurró cortante. «Si no vendemos esa casa, pronto perderemos nuestra oportunidad». Una pausa luego, la voz de Emiliano, más baja pero clara. «Firmará. Es débil». Me detuve. No porque estuviera sorprendida, eso ya lo había superado. Me detuve porque supe el momento exacto en que dejó de ser mi hijo y se convirtió en el plan de inversión de alguien más. Esa noche me quedé mirando el ventilador del techo, escuchando las aspas cortar el aire sobre mí. Débil. Pensaban que era débil. No veían el filo creciendo bajo mi silencio. Por la mañana tenía una lista. 3 copias del título de propiedad notariadas y limpias. Una la sellé en un sobre y la envié al despacho de mi abogado en el centro de Guadalajara. Otra la llevé al banco y la puse en una caja de seguridad que había reabierto la semana pasada bajo mi nombre de soltera. La última la guardé en casa. La escondí detrás del álbum de bodas, el que tiene la letra de Samuel en la primera página. El único lugar en esta casa que sabía que ninguno de los dos se atrevería a tocar. Cerré la tapa con suavidad, pasé la mano por el lomo de cuero y lo volví a poner en el estante. Esa noche, Ximena preguntó si había visto la factura de la luz. Le dije que probablemente estaba en el cajón de la cocina. Sonrió y me dio las gracias. Emiliano no dijo mucho en la cena, pero vi cómo sus ojos me seguían cuando me levanté, cómo se desviaban al pasillo cuando pasé. Empezaba a preguntarse si había oído algo, y yo empezaba a preguntarme qué más dirían cuando creyeran que no podía escucharlos. Ximena tocó suavemente y entró sin esperar. Traía una charola con un tazón de sopa y una cuchara demasiado grande para la taza. «Sopa de pollo con arroz», dijo dejándola en la mesa. «Es buena para la claridad», sonreí. «Estamos algo preocupados por tu memoria, Rosario. Todo eso del refrigerador. Bueno, tal vez deberías descansar más. Tomarlo con calma», asentí. «Lo intentaré». Dejé que mi mirada se perdiera como si no supiera dónde estaba. Salió cerrando la puerta con una suavidad exagerada. Más tarde entró Emiliano con una carpeta. «Oye, mamá», dijo con demasiada chispa, «solo unos papeles de rutina que el abogado olvidó registrar. Nosotros nos encargamos de todo». Puso los papeles frente a mí. Firmas reales ya impresas junto a las líneas. Mi propio nombre medio trazado en gris, esperando que lo completara. Miré las líneas, vacías para cualquiera. Neón parpadeante para mí. Me dio un bolígrafo. Firmé, con cuidado, con un giro, como cuando firmaba sus boletas cuando aún creía que estaba orgulloso de llevarlas a casa. Sonrió. «Gracias, mamá. Eres la mejor». Ximena apareció en el pasillo, observando como una directora de escena desde las sombras. Cuando se fueron riendo suavemente por las escaleras, me senté más derecha. Abrí el cajón a mi lado y saqué mi copia, el documento del fideicomiso revisado y notariado con la propiedad completamente protegida e irrevocable. Las firmas en la página eran limpias, legales, finales. Lo guardé en la bolsa de lona que había preparado la noche anterior, identificaciones, pólizas de seguro, recibos. Todo en orden. Mañana tenía una cita con el notario a las 9, y los documentos que Emiliano me había dado serían inútiles para el mediodía. Pero él no necesitaba saberlo todavía. El pasillo estaba en silencio, salvo por la voz de Emiliano filtrándose bajo la puerta. «No entiendo», espetó. «¿Cómo que no es válido?» Una pausa. Luego más fuerte.
¿Cómo que está a su nombre? Otra pausa. Un sonido como si algo se estrellara en su escritorio. Me alejé de la pared y bajé las escaleras en silencio. Para cuando llegué abajo, él irrumpió en la cocina con Jimena pisándole los talones. Su rostro estaba pálido como ceniza. Dijeron que el acceso a la cuenta está restringido. Los papeles que les dimos no son válidos. Jimena sacó su celular desplazándose furiosamente. La venta no se concretó. Está congelada. Emiliano se giró hacia ella. ¿Cómo demonios hizo ella? Entré a la habitación. ¿Alguien quiere té? Se quedaron helados. Alcancé mi taza favorita del armario, desportillada de un lado pero aún sólida, y la llené con agua de la tetera. El refrigerador zumbaba quedito detrás de mí, un compañero constante. Jimena intentó sonreír. ¿Hiciste algo? Levanté la vista removiendo con suavidad. No más de lo que ustedes habrían hecho, querida. No respondió. Emiliano miró al suelo. Me senté en la mesa, rodeé la taza caliente con las manos y di un sorbo largo. Se quedaron parados como estatuas, sin saber si gritar o susurrar. Esa noche, la luz de su cuarto se quedó encendida. Escuché el murmullo bajo de una discusión, la voz de Jimena cortando con filos, la de Emiliano con pánico entrecortado. Cerré mi puerta, subí las cobijas y me recosté en las almohadas. El silencio ahora se sentía diferente, menos como exilio, más como un refugio. Afuera el viento rozaba la ventana en ráfagas suaves. Adentro dormí toda la noche, sin despertarme una sola vez. Pasaron semanas. La puerta principal se cerró tras ellos por última vez un jueves. Emiliano no dijo una palabra. Jimena murmuró algo sobre errores de ambos lados, pero su voz era demasiado frágil para tener peso. La notificación formal había llegado 2 días antes, bien doblada y firmada por un juez. Tenían 30 días. Se fueron en 10. Me quedé atrás. El cuarto de huéspedes se vació rápido. Doné los muebles al albergue de la esquina, el que atienden las mujeres que siempre te agradecen 2 veces. Al día siguiente, me enviaron una tarjeta amable. Pinté la cocina de un color claro, que siempre quise. Nadie lo comentó salvo yo. Eso fue suficiente. El refrigerador ahora funciona más silencioso. No traquetea ni se queja, como cuando alguien lo cerraba de un golpe. Adentro hay sopa de verduras en envases de vidrio. Un pan redondo que compré en el mercado. Un pay de limón que mi vecina Alicia dejó en el porche, con una nota para nuevos comienzos. No hay carpetas escondidas, ni bolsas selladas, ni copias congeladas. Saqué mi libreta, la que usaba para las listas del súper, cuando aún preguntaba qué querían de cena. Escribí en una página limpia, intentó usar mi nombre como cajero automático. Le di un libro mayor. Cerré la libreta. La casa cruje cuando el viento cambia, pero el silencio adentro ahora es mío. Nadie sube el volumen del televisor. Nadie cambia el termostato sin preguntar. Solo el murmullo suave del refrigerador. Hago té. Me siento junto a la ventana. Dejo que la luz de la tarde caiga sobre mis rodillas. Afuera, el gato de la vecina salta de un poste a otro. Adentro respiro y pienso en qué voy a hornear mañana.